La demanda de mejores condiciones de seguridad en Honduras ha generado un campo abierto para la proliferación de empresas de seguridad privada en las principales ciudades del país, que impone la necesidad de establecer un marco que regule las operaciones en Honduras. En la actualidad, unos 79,000 guardias forman parte de esta actividad, lo cual lógicamente supera el número de agentes con los que cuenta la Policía Nacional y el Ejército de Honduras. Asimismo, se estima que casi el 20% de armas registradas en poder de las compañías están en manos de la seguridad privada del país. En el 2014, una delegación de las Naciones Unidas acentuó preocupaciones al confirmar la existencia de unas 700 compañías de seguridad privada con un promedio de 70,000 guardias. A mitad del 2017, Honduras ya contabilizaba unas 800 empresas de seguridad con más de 70,000 guardias de seguridad empleados en todo el país. Esta cantidad de armas en poder de compañías de seguridad tiene un valor en el mercado de aproximadamente 1.400 millones de lempiras. Según las investigaciones, las armas que utilizan estas compañías son generalmente la escuadra .9 milímetros y la escopeta 12 milímetros. Asimismo, 70,000 guardias de seguridad representan el doble de efectivos de la Policía Nacional y el Ejército, por lo que existe un guardia privado por cada 100 hondureños y un policía por cada 585 connacionales. La seguridad privada está bajo control de exoficiales, policías o militares de alto rango. Semejante volumen y capacidad de fuego son foco de interés del crimen organizado y común. También el rubro es proclive a que se cometan abusos en perjuicio de guardias, como despidos injustificados, bajos salarios y extensos horarios, entre otros. Paralelo a ello, se ha logrado documentar una gran cantidad de compañías que violan derechos de sus empleados, empezando porque no reciben el pago del salario mínimo establecido por la ley. Ante esto, el Ministerio Público y la Secretaría del Trabajo reciben unas 20 denuncias de guardias que reclaman horas extras, mejores condiciones laborales y el derecho de acceder a un seguro médico. Además, el Congreso Nacional se apresta a discutir y aprobar en tercer debate la nueva ley de regulación y portación de armas de fuego, que regulará a las empresas y sus trabajadores a nivel nacional. Las compañías de seguridad privada cobran entre 15 y 20,000 lempiras por centinela. Pese a esto, los empleados no reciben los derechos establecidos de acuerdo al Código del Trabajo. Para el Foro La Entrevista les informó Samantha Velázquez. Buenos días, Honduras y el mundo. Gracias por estar con nosotros en la entrevista de Canal 11. También nos puede seguir en Radio Visión Honduras, 90.1 en Tegucigalpa, 90.9 en San Pedro Sula, la 93.5 en La Paz, Comayagua, Ciguatepec, El Agua y Ojoa, todo el corredor central, en Tela, La Ceiba, litoral atlántico de Honduras, en la 105.5 y en la cálida Choluteca en la 90.3. Bienvenidos. Vamos a hablar de la regulación de empresas de seguridad privada. Se va a discutir esto en el Congreso Nacional, como decía la redacción de Carlos Zelaya y la locución de mi compañera Samantha Velázquez. Se habla ya de 800 compañías de seguridad, 70,000 hombres armados, más que la policía y que el ejército. Me van a corregir, traigo a dos invitados, primero serios, que saben de esto, que su vida la han dedicado a una profesión que tiene que ver con las armas, con el honor, con el sacrificio, que son ya retirados de una institución como el Ejército hondureño, para que le hablen a la población, que piensan gente como ellos, que han estado al frente del Ejército Nacional, y que se habla ya, repito, de 800 compañías de seguridad que tienen 70,000 hombres armados. A mi derecha, el general en condición de retiro, el general René Osorio Canales, el jefe del Estado Mayor Conjunto. Bienvenido. Raúl, muy buenos días, pueblo hondureño, y aquí estamos para contestar las interrogantes de estas regulaciones que están haciendo a estas empresas de seguridad privada a través del Congreso. Y lógicamente que el pueblo hondureño pues tenga los conocimientos técnicos de lo que implica el manejo de armas, lo que implica manejo de seguridad privada, por la experiencia que tuvimos durante nuestra
estadía en las Fuerzas Armadas, casi 40 años justo con el general Maldonado, que es un hombre también experto en esta materia, para debatir este día de este tema tan importante. General Luis Alonso Maldonado Galés, general en condición de retiro, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias y muy agradado de estar compartiendo con el general Osorio Canales, un oficial muy destacado y que dio muchos servicios a la patria, y también agradados con usted por la oportunidad que tenemos para conversar sobre esta temática que seguramente va a dar algunas orientaciones a la sociedad. Sí, generalmente nosotros hacemos una guía también para practicar con los invitados, pero vamos a iniciar con esto. ¿Qué piensan estos dos generales en condición de retiro? Que en el país hayan casi 800 compañías de seguridad que tienen a 70.000 hombres armados en el país. ¿Es bueno esto para Honduras? ¿Es conveniente? ¿Es prudente? La criminalidad se habla de que ha reducido, pero la violencia en el país. Anoche pasaba un bloque, asesinatos en Tegucigalpa, voy a La Ceiba, otro asesinato, y toda esta semana, desgraciadamente ha tocado estar pasando que hay asesinatos en Honduras, sigue el sicariato. Esta semana tenemos buscates de video para más tarde presentárselo a ellos. Han hecho el Pozo, La Tolva, todas estas cárceles de seguridad, y a muchos parece que no les importa. Se me viene a la mente ese bus que iba para Cantalanga, que una mujer y 2 hombres se metieron y encañonaron a todos los que iban del bus y les quitaban todo. En Tela se metieron en una agencia de nuestra compañía Cable Color y ahí están filmados. Pareciera que no les da temor. Y ahora se me viene a la mente, hace un par de años, un tipo alto, fornido, entró con una escopeta, empezó a disparar con la mano izquierda, que parecía que era un hombre que tenía conocimiento militar y atrevió a los dueños de ese car wash. General Osorio, ¿qué piensa usted? 800 compañías, 70.000 hombres armados. Bueno, yo creo que muy acertado el resumen que hicieron de estas compañías privadas con 70.000 hombres, es el promedio que se maneja, y muy acertado porque ni tanto defensa como seguridad tienen ese número de efectivos. Casualmente con la administración del presidente Juan Orlando Hernández se ha incrementado a través de la Policía Militar del Orden Público al Ministerio de Defensa, en este caso Fuerzas Armadas, y creo yo que se está llegando a los 18.000, casi 20.000 hombres. La policía anda alrededor de unos 20 también, porque están haciendo un plan para incrementar sus efectivos por la depuración que está haciendo. Es interesante este tema porque lo que usted manifiesta y lo más crucial de este tema es que hay empresas privadas de seguridad que no tienen los conocimientos básicos del manejo de armas, agarran a cualquier ciudadano, y eso, para que es el manejo de armas, debe haber un adiestramiento integral. Ahorita casualmente el soldado hondureño, para que pueda llegar a la categoría de soldado, tiene que pasar por el CAME, donde está de 6 a 7 meses en un adiestramiento continuo. Eso lo certifica para ser un soldado y empezar a emprender su carrera militar de 2 años, que es voluntario, y si él quiere continuar es un proceso que lleva más tiempo, pero este es un adiestramiento continuo. Ahí lo que corresponde es el Congreso Nacional, esta ley que está regulando las empresas privadas para poner controles. Entiendo yo que el Ministerio de Seguridad es responsable por el control de estas empresas que están registradas en los mismos, para darles un seguimiento a las mismas y que haya control de acuerdo a la aprobación de la ley, para que esto beneficie tanto al elemento de seguridad como a la empresa como tal, que sea registrada y certificada. Además es importante el control de las armas, porque usted sabe lo que usted manifiesta. Salen las noticias, mueren 2 guardias de seguridad, les roban la escopeta, les roban su arma que tienen. ¿Dónde van esas armas? Esas son las armas que están transitando por el crimen organizado, esas son las armas que se mueven en todo el país, y esos son los crímenes que se cometen. Entonces debe haber una regulación, una inspección minuciosa para que esta gente también informe y reporte. Comentaba con un compañero hace poco que hay ciudadanos, Raúl, que han sido asaltados y le roban su arma que la tienen legalmente establecida en la armería, siguiendo todos los procedimientos, y son armas legales, y ellos por temor no denuncian. Entonces todas esas armas, ese es el problema que existe, más todos los problemas que ha tenido con los países fronterizos, con el problema con El Salvador, el Farabundo, con todas esas armas que se entraron a su territorio, las mismas armas de las contras. Mi coronel es testigo de
de esa situación que pasó en Nicaragua, bolsones enterrados de armas, y ese es el trasiego de armas. Lo mismo la operación que hace de 8 a 10 años denunciaron los Estados Unidos, una operación encubierta que trascendió a niveles internacionales, donde se le fue de la mano este manejo de armas. Entonces todas esas cosas son lo que tienen convulsionado a estos países, donde no hay oportunidades de empleo y hay falta de educación del personal. Pero sí, yo creo que es importante la regulación en el Congreso a través de estas normativas que va a salir para que las empresas estas sean más certificadas, sean vigiladas, sean controladas y que el personal sea bien adiestrado y que se le den los sueldos que le corresponde al empleado de acuerdo a la empresa, ¿va? Entiendo yo que van por categorías. Eso va a venir a ayudar y lógicamente ha incrementado la seguridad privada por los problemas de inseguridad del país. No solo hablamos de Honduras, hablamos del Triángulo Norte, todos los países centroamericanos tienen ese problema, pero hay que ponerle mucha atención a esto y dar algunas recomendaciones para que en este caso el Consejo de Defensa y Seguridad Nacional tome decisiones acertadas con los entes de seguridad del Estado, que también hay algunos problemas internos de los mismos para el control de las armas. General Luis Alonso Maldonado. Yo lo que veo es un desbalance entre la inseguridad y todas sus expresiones, todas las manifestaciones de violencia, la criminalidad organizada, la delincuencia común, el crimen internacional y las fuerzas de seguridad para frenar todo ese contexto de inseguridad. Y como ya se apuntó, la disponibilidad de medios que tiene la Secretaría de Seguridad, la Policía Nacional y lo que tiene las Fuerzas Armadas es insuficiente para atender esa inseguridad. Y luego la sociedad o la nación reacciona casi por instinto y también de acuerdo a una situación que les presiona para que puedan recurrir a otro recurso que no sea que no tiene capacidad de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, que son las empresas de seguridad. Es como una necesidad social. Es una necesidad social que está tomando, claro, un nivel de exageración que provoca preocupación, en el sentido de que las personas que están prestando este servicio de seguridad es superior a las instituciones que oficialmente tienen la responsabilidad de proveerla. Y en la medida también de que se requieren mayor inversiones en el país, en las ciudades, en los campos, en las industrias, en los negocios privados, entonces hay más requerimientos de seguridad. Estas inversiones exigen, de acuerdo a la naturaleza de la empresa, que se le provea cierto servicio de seguridad. Y en esa medida se van ampliando las cantidades de empresas de seguridad que año con año precisamente tienen un incremento. Y hay razón de que sea preocupante, yo me incluyo, en el sentido de que esto significa de que la inseguridad y las expresiones de violencia, aún reduciendo los índices de muertes violentas por cada 100.000 habitantes, quiere decir que el entorno en el cual se desenvuelve la sociedad hay riesgos. Y agreguémosle a esto también la inseguridad que viene desde el nivel político. Estas situaciones que se dieron en enero en diciembre y en enero, y que ahora también se están replicando de otra manera, bajo otras motivaciones, pero que también tienen relación política. Esto provoca inestabilidad e inseguridad y también empeña las fuerzas de seguridad y de las Fuerzas Armadas para mantener la estabilidad. Ese empeñamiento deja un vacío para la atención de lo que es la inseguridad provocada por la criminalidad y la delincuencia. Las empresas de seguridad entonces prácticamente suplen esa necesidad social de mantener seguros sus bienes y sus personas. Es una situación compleja en la cual el Estado ya debe de tener la vista de tal manera de que no se permita o se regule de una manera científica, jurídica, etcétera, el incremento de estas empresas de seguridad, pero esto va a estar en función
de la capacidad que tenga el mismo Estado para reducir las condiciones de inseguridad, porque la sociedad, los inversores y todos van a estar reaccionando en función de proteger sus propios intereses. Y fíjese que hay algo interesante en esto también. En algunas empresas de seguridad y en otros sistemas de seguridad no registrados que protegen haciendas, que protegen personalidades, etcétera, circulan armas ilegales. Esa circulación de las armas ilegales en esos entornos incrementa también estas condiciones que en este sentido más bien son de inseguridad porque están en manos de irresponsables. Esa mezcla de esta situación, pues, es interesante debatirla aquí en Canal 11. Sí, me decía aquí un televidente, el señor Óscar Esquivel, me dice: Óscar, interesante el tema y la mayoría de ellos son dueños de esas agencias, son dueños los militares. ¿Qué debe ser un servicio de seguridad privada? Ustedes que saben del tema, ¿qué es lo que debe ser? Porque es cierto lo que decíamos en la introducción, yo he visto a muchos compatriotas vigilantes que no les veo pinta que sean expertos en manejar armas. Ustedes que son expertos en eso, el que tiene una arma y no la sabe usar, mejor que la guarde, la venda o aprenda a usarla, porque con ella misma lo pueden asesinar. Sí, yo creo que es importante eso, el manejo de las armas. Algunas empresas privadas de seguridad, entiendo yo, que cuando empezaron a iniciarse, uno de los requisitos era que fueran elementos egresados, o tanto de las Fuerzas Armadas como de la Policía Nacional, con una hoja de servicio intachable, ¿va? Porque ese es el problema también, no pueden agarrar a cualquier soldado que ha cometido faltas durante su estadía en la institución o que ha sido dado de baja deshonrosa tanto dentro de las Fuerzas Armadas como dentro de la Policía Nacional. Ese es uno de los requisitos. Apuntando a lo que usted dice, darle un arma a un policía o a un militar que ha sido dado con baja deshonrosa es un peligro para la sociedad. Es un peligro para la sociedad porque ese individuo, si es dado de baja por la institución, por faltas disciplinarias, por indisciplina, por mal manejo de armas, tantos motivos que hay, va a una empresa privada y eso va a repercutir porque no tienen la inspección que tienen las instituciones del Estado, como es seguridad, y yo hablo por defensa, que es el tema que más conozco, donde andamos encima del soldado, ¿va? Con las inspecciones a diario de las armas, el manejo de las armas, el mantenimiento de las armas es importantísimo. Y cómo se va a desarrollar, para eso debe haber un adiestramiento concurrente, tienen que ir a disparar, entiendo yo, cada 15 días, cada semana, a los polígonos, para que el elemento de seguridad esté diestro y pueda usar su arma en una forma adecuada, porque son cosas muy complejas, debes tener el arma con seguro o sin seguro, eso dependerá de la acción que esté viviendo en el momento adecuado donde ha sido asaltada una empresa. Y lo que decía el general Maldonado, la sociedad en general se ve la necesidad de contratar guardias en todos los esquemas por la misma necesidad de inseguridad que tiene el país, y esto no solo involucra a Honduras, sino que a los países centroamericanos. Hay compañías privadas de seguridad que tienen un margen de estabilidad y prestigio, pero son sus honorarios son caros, ¿va? Entonces eso va a depender, y han habido, entiendo yo que hay empresas privadas pequeñas que dan un servicio no tan eficiente y cobran menos. Eso va a la necesidad de quien requiera la seguridad. Pero sí lo importante que debe estar reguladas y supervisadas para que el pueblo hondureño, la empresa privada, garantice que esos elementos manejan bien el arma, son elementos disciplinados y que también estén encima de ellos para ver los horarios, ¿va? Que no se violenten el trabajo de ellos, porque todos sabemos que cuando un soldado ya tiene más de 4 horas en una posta, en un punto de control, ya la capacidad va bajando, porque activamente un individuo puede patrullarle a usted 2 o 3 horas y para eso existen los relevos. Eso lo sabemos los militares, que debe de haber un constante relevo, un descanso para el personal, un readestramiento, o incluso hay unos permisos especiales si estamos en situación de crisis para que el soldado vaya a ver a su familia, traiga nuevo brío, venga con nueva moral, con nuevo espíritu y entrarle de nuevo a la misión que está confrontando, lo que decía el general. Cuando las Fuerzas Armadas, en este caso la Policía Militar, junto con Fusina están trabajando y la policía, están orientados en estos problemas que nos conlleva ahorita con el transporte, donde se toman ejes carreteros y descuidan las otras partes de los patrullajes de las ciudades, no en un 100%, y aprovecha el crimen organizado para hacer de la suya, ¿va? Todos esos incidentes que ocurren. Pero sí debe el pueblo hondureño tener
confianza en lo que está haciendo el Congreso regulando estas empresas privadas, donde van a haber cosas específicas que van a ser controladas por el mismo, entiendo yo, Ministerio de Seguridad, que es la que le corresponde para los controles. Deben de haber equipos técnicos supervisando los inventarios de estas empresas, viendo si hay adiestramiento, debe haber personal involucrado del gobierno como Ministerio de Trabajo para ver que no se violenten sus derechos, para que estén de acuerdo al salario que se les ofrece, y es una opcional eso, dependerá de la necesidad de la empresa y de la necesidad del empleado, pero sí, todo el mundo debe trabajar en equipo para que esto sea manejado de otra manera. Y lo decía el general Maldonado, una vez que el pueblo hondureño, el país como tal, vaya teniendo más seguridad, lógicamente se van a ir, ya no van a depender de esas empresas privadas, pero ahorita la situación es bien compleja y todo el mundo guarda su capital, cuida su empresa, cuida su negocio, las mismas colonias, hay seguridad por todos lados, unos con armas, otros sin armas, es una situación muy compleja que vive el país y donde hay que ponerle mucha atención y todos colaborar en una forma integral. Sí, aquí me dice alguien, interesante el tema, me dice Nelson Asdrúbal Fernández, que no le den armas a los que no saben. Hay un gran problema. La Secretaría de Seguridad ha dado demasiados permisos. La mayoría de militares retirados y policías depurados ahora son dueños de muchos de ellas. Yo creo que la ley que está ahorita debatiéndose en el Congreso contempla esas prevenciones, de tal manera de que quienes hayan sido depurados por faltas o por delitos que tienen que ver con riesgos a la inseguridad son excluidos de ser socios o de ser propietarios de empresas de seguridad. En realidad, los militares y los policías que salen de baja, de repente encuentran como idóneo para dedicarse a una actividad productiva el dirigir las empresas de seguridad, pero no todas las empresas de seguridad están dirigidas por militares sí, estoy de acuerdo. Y por policías. Pero sí, ahora va a haber un proceso. Ahora, y esas empresas que no están dirigidas ni por policías ni por militares, ¿a quién deben tener? Pues si el dueño no es policía, ni es militar, ni es conocedor de armas, que a mí me dicen, si yo tengo un negocio y ocupo contratar una empresa de seguridad y me dicen que uno de ustedes dos es el dueño, pues confía. Hay confianza. Porque sabe que por lo menos conocen el conocimiento de las Correcto. armas, de seguridad. Igual que ustedes, si ocupan platicar con un periodista y hablan con Melgar, con Vallejo, con Renato, quizás conmigo, son periodistas que se conocen. Cuando uno contrata una agencia de seguridad y el dueño ni recibió cursos, ni es experto en armas, o sea, para ser dueño de una empresa de seguridad hay que tener conocimiento. ¿Qué pasa con eso? Hay otros niveles, otros cargos. Por ejemplo, hay un cargo de jefe de operaciones. El jefe de operaciones sí tiene que ser, normalmente es, y no conozco un jefe de operaciones que no sea experto, que no tenga alguna especialidad o que no haya salido de un servicio, sea Fuerzas Armadas o Policía Nacional. Luego vienen los supervisores. En los supervisores también se exige cierto grado de competencia profesional. Y luego los agentes o los servidores de seguridad privada que tienen algún tipo de conocimiento, pero hacia eso apunta la nueva ley. La nueva ley apunta de tal manera de que todo el proceso vaya debidamente ordenado y comienza con la legalización de la empresa. En lo que era una unidad, ahora se va a llamar una dirección para el control de empresas privadas y otros servicios especiales, creo que se llama. Esta empresa canaliza la documentación hacia el secretario general de la Secretaría de Seguridad. Y el secretario general, en esa secretaría donde se hace el último filtro para que después pase a firma del ministro de Seguridad, que es quien autoriza a la empresa de seguridad. Esa es la primera parte que tiene que ver con la formalización de la empresa y que debe llenar todos los requisitos. Se van a establecer más formularios, más requisitos para poder crearse una empresa de seguridad. Y después de ello viene el proceso de certificación de las competencias de los guardias.
¿Tiene una idea de cuándo comenzó esto de tener una empresa de seguridad? De que surgieron ya, comenzaron a instalarse en el país las empresas de seguridad. Yo creo que hace como 15 años, desde el gobierno del presidente Maduro, Ahí se incrementaron más. Esto comenzó a tomar un poco más de fuerza auge, por la necesidad. por los problemas en el que gobierno padecían las del expresidente Maduro, las maras y pandillas empezaron a actuar ya en el marco del crimen organizado. Dejaron la parte de la influencia social que ellos tenían para pasar a una parte de participación activa en el crimen organizado y en otras formas, y ellos fueron independizando y ya hubo mayor necesidad. Desde luego, otras formas de crimen que se fueron incrementando, incrementando, apareciendo, las modalidades, los secuestros, etcétera. Esto vino a ver que la sociedad dijera que hay más amenazas de las que estábamos acostumbrados anteriormente, por lo tanto debemos de protegernos. Sí, solo dejemos que don Rigo Medina, que está desde Choloma, y al verlos a ustedes aquí participando conmigo, quieren participar sobre este tema. Don Rigoberto, buenos días. Disculpe, saliéndome del tema, quiero hablar de otro tema, si se puede. Díganos. Me quería referir a esto del transporte, de esta huelga del transporte. Lo escuchamos. Le hago un llamado a los transportistas que ya que están en esta lucha, y como se dice que es del pueblo y para el pueblo, que no vayan a hacer bajo la mesa, ¿me entiende? Ponerse a negociar cosas que, ya que el pueblo está ilusionado y lo está apoyando el pueblo, ¿verdad? Entonces, nosotros queremos de que se llegue a un acuerdo, que le bajen a ese combustible, porque sinceramente este pueblo ya no aguanta ya esta barbaridad que de alza de precios y de todo eso, ¿me entiende? A base de la canasta básica, la energía eléctrica, todo eso. Entonces, al rebajar los combustibles tendrían que rebajar también los precios de todo esto, ¿verdad? Entonces también yo le hago un llamado al pueblo también que nos unamos a esta lucha, porque la verdad que la lucha es de todos, ¿me entiende? Sí, muchas gracias. Don Iván Velázquez en Choluteca. Don Iván, buenos días. Sí, buenos días a los panelistas y a usted, don Raúl. Mire, las empresas de seguridad privada comenzaron en la década del 80 para cuidar bancos y cuestiones así. En la década del 90 para acá, del 94 para acá, empezó el auge ya con el crimen organizado. El problema de las empresas de seguridad es que quienes han estado creando los reglamentos y las leyes para coordinar y regular estas empresas han sido políticos. Y los políticos siempre hacen las cosas para favorecer a cierto sector, a veces para favorecerse a ellos mismos. Entonces, yo creo que para hacer un reglamento de empresas de seguridad deberían de sentarse la Secretaría de Seguridad con los dueños de las empresas de seguridad, con los empresarios, con las personas que saben qué es lo que está pasando en el rubro. ¿Me entienden? Porque si no, vamos a seguir siempre cada 3 o 4 años cambiando reglamento y cambiando leyes y para nada, porque no vamos a quedar en lo mismo, todo politizado. Muchas gracias. Sí, yo quería agregar a lo que explicaba el general Maldonado, que no necesariamente el dueño de una empresa de seguridad tiene que ser experto en armas, porque hay un equipo, usted puede asociarse con alguien o tener asesores, pero la parte operativa sí es manejada por gente experta, gente que ha salido de las instituciones, en el caso de la Policía Nacional, que es el trabajo el 100% dedicado a ellos, gente que tiene una hoja de servicio limpia, es uno de los requisitos, y como lo manifestaba general Maldonado, el Congreso es el responsable por regular bien todos esos requisitos para que esas empresas sean bien certificadas, ¿va? Y que sean bien controladas y que haya una supervisión constante para el manejo de estas empresas y que no hayan abusos tampoco del personal, porque es bien compleja la situación. Y lo que decía el amigo ahí en su entrevista,
Que sí, estamos hablando de un promedio de 20 a 25 años donde ha ido incrementando las empresas privadas por la misma necesidad del pueblo hondureño, donde se ha incrementado el crimen organizado, se ha organizado en todas sus facetas, lo que es secuestro, lo que es sicariato, las maras se integraron al narcotráfico, el narcotráfico recurrió a las maras, infiltraron a las autoridades, bueno, un complejo de actividades y operaciones, que esto es de todos los días, ¿va? Toda la gente que está en instituciones de seguridad del Estado, empresa privada, debe mantenerse al margen y estar certificado. Si no hay una supervisión constante, Raúl, es un fracaso. Debe de andar encima los controles, tanto del Estado como de las mismas empresas, para regular bien y que haya un servicio efectivo de las mismas, ¿va? Y lógicamente, de acuerdo a la seguridad del país, esto va reduciéndose, va a haber un momento que las empresas van a desaparecer lógicamente, no van a necesitar el servicio, como lo manejan esos países desarrollados del primer mundo y segundo mundo, pues que tienen ya una seguridad impresionante porque no tienen estos problemas que vive nuestra querida patria Honduras y los pueblos del Triángulo Norte y prácticamente América en general. Lo que usted decía, y yo lo he visto aquí con los compañeros guardias que trabajan en el canal, hay veces que me les he acercado porque he visto que tienen demasiadas horas de estar. Aquí me escribe un empresario que tiene una agencia, dice: en la nueva ley de empresas de seguridad privada tiene que ir un artículo donde presionen al contratante o cliente que pague lo justo, según el precio del mercado, para poder mejorar el salario al guardia. Algunos guardias me han acercado también y me han dicho que no les pagan ni el sueldo mínimo. ¿Qué piensan de eso? Desde luego hay algunas empresas de seguridad que no cumplen con lo establecido en el Código de Trabajo, en los reglamentos que tienen que ver con el ejercicio laboral, y algunas también que incluso evaden impuestos o no cumplen con los requisitos. El reglamento actual ya contempla las sanciones que se dan con respecto a ese tipo de... Hay suspensiones temporales y hay una suspensión definitiva. Y todo por tener rentabilidad es que se hacen este tipo de actos en los cuales se violentan los derechos de los guardias de seguridad. Pero hay un desequilibrio también entre la oferta y la demanda y la capacidad de algunas empresas, principalmente las que tienen una categoría más baja, para poder prestar estos derechos que tienen los ciudadanos que prestan este servicio, porque la rentabilidad de repente le resulta baja, porque a las empresas mercantiles a las cuales prestan los servicios no les pagan lo justo. De repente el televidente tiene razón en la preocupación, pero dudo yo de que un artículo en la ley regule el comportamiento del mercado. A lo más que puede llegar una declaración en un artículo de una ley puede ser de que se pague lo justo respecto al servicio prestado, de tal manera de que se asegure de que los derechos a que tiene derecho la persona que presta el servicio sean compensados de acuerdo a la rentabilidad de la empresa. Pero sí se da eso, y es una preocupación y también una afectación a los ciudadanos que prestan este servicio. Incluso esto incluye también el servicio de salud, y ahora en esta nueva ley ya se está incluyendo los seguros. La empresa tiene que tener un seguro para los prestadores de servicio, de tal manera de que no estén desprotegidos. Pero sí, esto es cuestión de negociación y también de responsabilidad de las empresas de pagar lo justo para que eso descienda hasta el guardia que está prestando el servicio. En un momento voy con don Saúl Madrid, que está desde San Pedro Sula, pero antes tengo una llamada. Adelante con la llamada, por favor. Buenos días. Sí. Buenos días. Buenos días. Quisiera que me contestara esta pregunta el señor del traje gris. Buenos días. Fíjese que le quería hacer una pregunta. Fíjese que mi esposo en el 2000 compró en la armería un fusil y con las municiones. Y al año ya no se podía usar esa arma porque ya es prohibida.
Entonces esa arma está nueva, está guardada, no la podemos usar porque nos dijeron que ese era un fusil fuerte que no daban permisos para ella. ¿Qué podemos hacer en este caso? Que nosotros invertimos, mi esposo, digamos, y ahora no podemos usar el arma. Mire, aquí nos han robado vacas, nos han destazado vacas. Aquí hace poco nos asaltaron a las casas. ¿Y cómo nos vamos a usar esa arma si es prohibido? Los ladrones sí andan bien armados, pero nosotros aquí estamos desprotegidos. Entonces quería saber qué podemos hacer, porque yo ahorita aquí en mi mano tengo la armería y tengo todo lo que se compró. Gracias, ya le va a contestar. Antes, don Saúl Madrid de San Pedro Sula también quiere participar. Buenos días, don Saúl. Buenos días. Un saludo ahí al general, ahí al coronel, y a usted ahí, el presentador de la noticia ahí de la mañana. Quería hacer la observación, ya que están hablando del tema de seguridad. Yo he trabajado bastante... ¿Aló? Lo estamos escuchando. Escuche el Yo he trabajado bastante en seguridad y bueno, en la empresa donde he trabajado he observado que contratan bastante personal ya de tercera edad, solo para cubrir un puesto que tal vez el jefe de seguridad necesita que le cubran, o poner un uniforme a una persona, darle un arma. Otro tema que a las personas de tercera edad las mandan a las colonias a cuidar camiones, todo eso, arreglando que una persona de tercera edad no tiene la capacidad necesaria para enfrentar a una banda de pandillas o de las colonias donde andan ellos. El riesgo que corren, que a veces yo he visto en los mismos camiones repartidores que andan, hay personas de tercera edad que no se pueden bajar ni de los camiones y con un arma en la mano, una escopeta, arriesgando hasta la vida de los conductores que andan ahí, los ayudantes. Entonces todos esos temas tiene que el ministro de Seguridad ver todos los problemas, que una persona de tercera edad no puede andar en las colonias cuidando un carro, digamos un carro repartidor de productos. Entonces es un riesgo para la persona que anda cuidando el camión y las demás personas que andan junto a él ahí. ¿Me entiendes? Sí, muchas gracias. La respuesta, la señora que compró ese fusil, su marido, entiendo que ellos tienen ganado y lo que él le apunta también. Correcto. Bueno, dice que lo compró en el año 2000. Acuérdense que ha habido regulaciones. Uno de los temas que se tocó fuerte era cuando había personal en una forma general, población hondureña se le dio un plazo para entregar a todo ese tipo de armas, porque eran armas que no podían tener la población civil, sino que solo las instituciones de seguridad del Estado. Un montón fueron destruidas, ¿no? Fueron destruidas. Ese tema también quiero apuntar que es algo importante. Pero para la señora, ella lo que tiene que hacer es abocarse con su esposo a la armería, a ver qué solución le dan. Tal vez la armería la puede adquirir y no sé los procedimientos. Pero si hay algo legal, cuando el Estado estableció esas leyes, era la regulación de la posesión de armas que eran reguladas, que no las podía tener la población, solamente las instituciones de seguridad del Estado como defensa y seguridad. La otra observación que hace el amigo tiene toda la razón. La tercera edad es algo bien complejo. No puede estar un guardia 8 o 12 horas, un señor de arriba de los 50 años, y ya a nuestra edad nos cansamos. En el caso de los generales somos para planificar, no para combatir, ¿verdad? Ese soldado debe entrar a los 18 hasta los 30 años, y si continúa es porque es un técnico y especialista y lleva un adiestramiento concurrente, y todo eso va disminuyendo. La gente joven son las que se aprovechan para turnos especiales porque tienen la capacidad física, ¿va? Todo va mermando de acuerdo a la edad. Entonces es importante que el Congreso tome esto, y también es importante que el Congreso, a través de las comisiones que tengan, que agarren asesores expertos, pues, y hay gente experta, tanto de la Policía Nacional como de las Fuerzas Armadas, gente que tiene una hoja de servicio intachable, que los puede asesorar, lo que decía el amigo ahí, para que no sea hecho por políticos a sus intereses. Yo, como usted lo manifiesta, yo no puedo venirle a debatir a usted como periodista, que es un hombre experto en esto, ni puedo irle a discutir a un médico. Me puede venir a discutir a alguien en armas en defensa que conozca el tema. Claro. Pero vemos tantos hondureños que somos un poco abusivos y queremos hablar de todo como MacGyver, ¿verdad? Pero bueno, en la viña del Señor hay de todo. Pero sí es importante esto, que sea regulado la seguridad de los elementos que van a estar con edades, porque eso es importante, ¿verdad? Eso, un elemento debe estar capacitado físicamente para repeler un asalto, poder perseguir a un delincuente, si no, más bien el delincuente le va a quitar el arma pues en menos de 3 pasos. Eso también sucede en las instituciones, que debe de estar la gente físicamente apto. ¿Los temores que giran alrededor de las compañías de seguridad, cuáles son? Bueno, de que no puedan tener la capacidad como para poder contrarrestar el tipo de amenaza que se presenta en el sector.
Y esto se incrementa en la medida también de que el nivel de especialización y de certificación de sus guardias es mínimo. Y muchas empresas contratan guardias de seguridad sin la competencia. Corríjame algo. Para abaratar los costos. Lo que está diciendo se me vino a la mente. Algunos guardias de seguridad que yo veo a diario por algunos sectores que voy. Yo muchos de ellos pienso que instrucción militar o muy preparados no lo son. No lo tienen. Yo acostumbro cuando encuentro un guardia, ¿dónde prestaste tu servicio militar? La primera interrogante. No, señor, yo no. Dice. Y me preocupa, ¿no? Porque está en y me preocupa no porque no tenga alguna competencia, sino que no hay un proceso de certificación, pero la ley lo va a tener. Y para ahondar un poquito lo que dijo el general respecto a lo de la señora, sí hubo una política de entrega de armas dando cierto plazo. Con esta nueva ley también se va a dar un plazo y esto está ligado con la ley de armas. Voy a contar. Yo tengo un amigo, quien aprecio mucho, somos muy buenos amigos. Es un empresario toda su vida y él tenía una colección de armas. Me gustaba, yo no soy amante de las armas, pero me llamaba la atención porque lo he visto en reportajes y en películas. No sé el nombre, pero ustedes ahí la que usaban los oficiales alemanes. PPK. Unas largas. En el tiempo, pero una no, pero como en vez de las 9 milímetros, ellos usaban unas en el tiempo Hitler. Ajá. Entonces él tenía una de esas. Más pequeña, tenía una buena colección él. ¿Cómo es la vida? Entonces él la tenía en su casa. Y luego él llegó a ser ministro de Defensa. Y antes de ser ministro de Defensa, tuvo que ir a entregar todas las armas que tenía cuando llegó a la ley y a que destruyeran esas armas, que eran sus armas de colección. Como un año y medio después, él fue ministro de Defensa hace un par de años. Por eso le digo, se han destruido armas, pero muchos todavía tienen armas de asalto. Y también hay policías, hay guardias de seguridad que los veo sin arma también. Fíjese que va a haber la nueva ley. Y sin condición física. La nueva ley va a contemplar un proceso así. El Instituto Tecnológico Policial va a tener un espacio para poder dar ciertos cursos y competencias a solicitud de las empresas de seguridad. Incluso van a capacitar a los policías municipales para poder también certificarlos. También la ley va a comprender de que el general Osorio o yo podemos tener un centro de capacitación de policías. Pongo el ejemplo así nada más, pero cualquier ciudadano puede tener, no de policías, perdón, de agentes, sí. Tendrían un centro de capacitación y ese centro de capacitación estaría aprobado por la Secretaría de Seguridad y ellos extenderían un certificado de que la persona está lista para la prestación del servicio. Y respecto a aportar armas o no, habrían dos categorías de servidores de seguridad. Una categoría que porte armas y otro que no porte armas. Mire, en una sociedad que no es como la nuestra, de repente en algunas empresas de turismo, hoteles, etcétera, solo habrían guardias vestidos de cierta manera para proveer un servicio más de cortesía que de seguridad, así como lo estilamos nosotros. Lo que sucede es que nuestra realidad social, nuestras condiciones de inseguridad de distintas maneras, hay prácticamente una demanda obligada. Sí. Pero sí estamos esperando de que la ley contemple lo conveniente y que este proceso de certificación de que estamos hablando dé la certeza y la seguridad de que las empresas van a contar con ese personal calificado. ¿Qué piensa usted? Fíjese que... Saludo a mi amigo, el exministro de Defensa. Fíjese, muy bien. Saludos, ministro. El tema que usted tocó del ejemplo que puso del ministro, de las armas que entregó y que fueron destruidas, yo quiero dar un ejemplo. En 2012, en nuestra gestión como jefe de Estado Mayor Conjunto, a través del Grupo Militar llegó una invitación de Naciones Unidas para destruir armas
en desuso, armas decomisadas, la analizamos con el señor ministro y se ejecutó la orden. Vino un equipo especial con fondos de Naciones Unidas, porque hay direcciones que se dedican a eso. Entonces yo le hago un llamado al ministro de Seguridad y al de Defensa para que hagan estas solicitudes, porque, Raúl, le voy a decir algo. Hace 2, 3 años yo escuché aquí, 4 años atrás, de que el problema de la Policía Nacional con la depuración, hubo tantos problemas que un individuo encargado de una bodega entregó las bodegas y sacaron cualquier cantidad de fusiles y pistolas decomisadas, imagínense. Lo mismo sucedió con información que yo manejo con el Ministerio Público en San Pedro Sula, fue abierto un bodegón y hubo extracción de armas. Entonces, ¿qué pasa? Tanto el Ministerio Público como el Ministerio, como la Secretaría de Seguridad, debe haber una regulación en tiempo y espacio para todas esas armas decomisadas una vez que han sido presentadas las pruebas a los juzgados, que ese es otro problema que teníamos las Fuerzas Armadas, destruir esas armas. Y es un proceso transparente y eso lo va a aplaudir el pueblo hondureño y lo va a aplaudir al mundo en general. Me acuerdo cuando se hizo esa operación en el 2012, que eso salió a nivel internacional por los apoyos que nos dio las Naciones Unidas y destruimos todos los pertrechos de armas que habían decomisadas. Me imagino que en estos momentos tanto el Ministerio Público como la Secretaría tiene cualquier cantidad de armas. Y si estas armas, Raúl, no son destruidas, eso es lo que pasa, que es un juego. Porque ahorita está usted, estoy yo, gente sana, con principios y valores, pues llega un delincuente o alguien que lo infiltran. Entonces ese problema es agudo. Debe haber una regulación para que estas instituciones, a través del Consejo de Seguridad, que la preside el señor presidente, ordene esos inventarios y se destruyan esas armas de una forma transparente. Y así el pueblo hondureño va a tener hasta incluso más apoyo en las instituciones de seguridad del Estado. Sí, voy con don Giovanni Varela Choloma y luego con don René López Arrobatán. Don Giovanni, buenos días. Buenos días, quería participar en el caso. Lo estamos escuchando. Para la responsabilidad de cada individuo como seguridad, pues ahí no importa la edad, pues por eso creo que hay un periodo de prueba. Si a la empresa de seguridad no le funciona, pues no es el ancho la persona, pues se le debe dar de baja. Mire, yo tengo 10 años para estar trabajando en una empresa de seguridad. Tengo compañeros ya de tercera edad que tienen 20, 25 años. Y lo que los hace trabajar y ser responsable es la motivación, el salario digno y todo eso, pues. Porque si usted es un guardia mal pagado, usted va a prestar un mal servicio. Van a hablar más del guardia o más de la seguridad, pues. Entonces yo creo que las empresas deberían de ser, más que todo, dar una motivación de un buen salario y creo que uno va a ser mayormente eficiente. Muchas gracias. Gracias a usted. Don René López en Roatán. Buenos días, don René. Buenos días a todos allí en el canal. Me da mucho gusto escuchar este tema. Sí, ya que yo siempre he pensado y digo yo, bueno, nosotros vivimos aquí en Roatán, yo vivo en Coquin Hall y miro la cuestión de estas compañías. Mire, le voy a, ahorita estaba viendo al abogado que estaba riéndose porque se acercaba a las personas que están en estos servicios y le preguntan que dónde iba su servicio militar. Y le dice que ellos nunca lo han hecho, pero eso no es nada. Mira, aquí en Roatán, yo miré a un hombre que no sabía leer ni escribir, la mano quebrada con que usa el arma, y no tenía el dedo de jalarle al gatillo. Imagínese usted, en un banco estaba ese señor. Entonces, eso es increíble. Esas compañías de seguridad, como dijo una persona ahí, ponen a la gente, a las personas de la tercera edad son los que más están en esas empresas. Gracias. Me escribe el licenciado Moisés Ulloa. Interesante programa, Raúl. Saludos a tus panelistas distinguidos, especialmente al general Luis Alonso Maldonado, que goza de mi aprecio. Creo que está encasillando la seguridad privada exclusivamente en un retorno de recurso humano, ignorando los múltiples servicios que presta la industria de seguridad privada, como el diseño e instalación de la seguridad electrónica, cámaras, incendios, control de acceso,
la aplicación de planes de seguridad industrial y la asesoría de manejo de crisis. Son múltiples los servicios que presta la seguridad privada, que va mucho más allá de un tema solamente de hombres y armas. Te mando un abrazo. Igual, Moisés. Y tenés razón, pero lo que Moisés plantea es para una empresa bien constituida, algo bien montada, muy bien constituida. Pero Moisés, se habla ya de 800 empresas de seguridad en el país con 70,000 hombres armados. Y lo que Moisés plantea aquí es correcto. Pero alguien que ya tiene, lo que dice Moisés, múltiples servicios que presta la industria de seguridad privada, que Moisés lo conoce, como el diseño e instalación de seguridad electrónica, cámaras, incendio, control de acceso, la aplicación de planes de seguridad industrial, de asesoría y manejo de crisis, es correcto, pero eso es una empresa seria, bien montada. Y cara, ¿no? Cara por el servicio, ¿no? Como decimos los hondureños, con todos los juguetes. Así es. ¿Ah? General. Desde luego, esto depende de la naturaleza de a quién habrá que proteger. Sin embargo, la opinión que tiene o la aportación que hace Ulloa es importante en el sentido de que no necesariamente solo con personal se provee seguridad, sino que están todos los recursos que él menciona y que son aplicables a algunos entornos. Por ejemplo, la seguridad industrial no está tan bien manejada aquí en Honduras, debido a que tiene muchos componentes. No solamente se trata de proveerle seguridad con sistemas, sino que también de garantizar la seguridad de los operarios, de procesos, etcétera. Conlleva toda una gran cantidad de condiciones y de requisitos. Quiero retomar lo que dijo el televidente respecto a los de tercera edad. Y es que no sé cuánta es la profundidad que tiene la ley con respecto a los derechos laborales y a los límites de edad que se deben de fijar para la prestación de servicio, dependiendo de precisamente las facultades que el ser humano tiene o que es capaz de desarrollar en una actividad, en una ocupación tan delicada como es el manejo de armas, y tener la capacidad para reaccionar, proteger su propia vida, proteger las de los demás y proteger los bienes de la empresa. Lo digo así porque ojalá y los diputados pongan atención a esto para regular adecuadamente, de tal manera de que tampoco negarle la oportunidad al hombre de la tercera edad, porque pueden haber espacios en donde se pueda proveer un servicio en la empresa de seguridad donde haya el menor riesgo o la menor exigencia para el empleo de destrezas como lo puede hacer un joven. Creo ahí, general, si yo fuera dueño de una empresa de seguridad, lo primero que haría que el operador principal sea una persona como ustedes, con los conocimientos. Y para darle una oportunidad a una persona de la tercera edad, también lo ocupo, que haya sido un exmilitar con una hoja intachable y que tenga enormes conocimientos, porque como planteaba el general Osorio hace unos minutos, ese hombre me va a servir para dirigir a los jóvenes y para prestar un servicio importante a la empresa. Sí creo que en una empresa de seguridad, una persona de la tercera edad debe tener formación militar, que conozca de armas, que conozca de estrategias. Creo que una persona así sí funciona. Quiero destacar... Yo le voy a decir algo, por ejemplo aquí. Yo aquí tengo un compañero que un poco ya tiene sus años, pero es un hombre muy capaz. Y yo por ejemplo, ayer vi un editorial en uno de los periódicos y le llamé. Y entonces le dije, mira, analicemos esto. Y él es un hombre ya mayor, pero con una capacidad para el periodismo muy buena. Me parece que así las personas ya que están arriba de 50, 55 años prestan un servicio importante a las empresas. Yo quiero rescatar algo del enfoque que le puso Ulloa, un saludo cordial, Ulloa, y es el hecho del manejo de crisis. Fíjese que esta es una herramienta que la deben de utilizar adecuadamente los gobiernos, las instituciones de defensa, las instituciones de seguridad, pero también cae en este ámbito de la seguridad de las empresas. Una crisis puede ser originada por múltiples amenazas, desde una amenaza externa, de un fenómeno natural, o de una amenaza provocada por personas, por delincuentes, por criminales, o también por algún incendio, etcétera, ¿no?
Entonces, las empresas deben de tener la capacidad de resolver y enfrentar esa situación reduciendo la mayor cantidad de riesgos. Creo que es un ámbito de especialización que debe ser considerado por las empresas y que contribuye a reducir los riesgos en caso de que se presenten las amenazas. Es muy importante esto y lo digo porque nosotros vemos bastantes fatalidades en Honduras por tal o cual razón y creo que se debe a que no hay la competencia suficiente desde el nivel de dirección, gerencial, etcétera, o de los que proveen los servicios de seguridad para manejar las crisis. Sí. Sí, importante la reflexión que hace el amigo, porque cuando hablamos de seguridad no solo es físicamente el centinela o el elemento que está cuidando un banco, una empresa, sino también la tecnología. Eso dependerá la capacidad que tenga la empresa y lo caro que cuesta esto. Y referente al tema de la tercera edad, en el caso de las Fuerzas Armadas hay una clasificación de personal. Ese personal puede tener experiencia adecuada, pero ese personal está en la parte administrativa, planificando, supervisando. Entonces, la gente de la tercera edad no debe sentirse mal, pero hay un momento que el guardia como tal debe estar físicamente apto. Eso lo sabemos los expertos en materia de seguridad, en defensa, porque es una de las condiciones primordial. Uno va a tener un equipo élite de reacción, es gente que está físicamente capacitado para reaccionar en los segundos más apropiados. Ya una persona a nuestra edad, 5 segundos se convierte en 20 y ya cuando quiere sacar el arma ya está listo y servido, como decimos, ¿va? Entonces son los reflejos. No es que se desconfía de esa persona, pero sí debe haber un adecuado uso del personal de la tercera edad para a la misma seguridad del mismo y de la empresa que garantice un servicio con excelencia. Esto es algo bien complejo que las empresas deben de manejarlo y ser cuidadosos en eso. Y lo importante de esto es que se vele por los derechos de esos empleados, de esos servidores. Porque sí, yo me he dado cuenta que hay gente que uno al verlo en esos lugares de seguridad, la moral, como decimos militarmente, anda baja por solo con verle su vestuario, que andan mal uniformados, como decimos nosotros. Nosotros los soldados estamos formados para andar siempre bien uniformados. Eso ya la presentación desde ahí es un impacto en la seguridad. Si usted mira un elemento ahí todo gordo, ya la moral se le baja, dice, este no está físicamente apto. Entonces son varios elementos. Como dice el general Maldonado, esto va a ser regulado por el Congreso y es importante que el Congreso se asesore por gente experta en seguridad. Hay gente muy capacitada que ha estado fuera ya de las instituciones, tanto de defensa como de seguridad más que todo, y expertos en criminología, expertos en esos temas, para que la ley sea una ley eficaz y eficiente, ¿va? Y esto es un complejo de situación que la misma sociedad lo va a ir comprendiendo, y en cuanto se vaya desarrollando la seguridad del Estado, que todos estemos conscientes de no estar delinquiendo y que haya cero corrupción, el país va a ir mejorando y la seguridad, lógicamente, va a venir más inversión y el pueblo se va a sentir más seguro. Sí, voy a hacer una pausa, luego va a participar el empresario Asdrúbal. Ya te voy a dar el número, Fabricio, pero aquí hay una pregunta interesante, voy a ver el nombre de la persona. ¿Son los dueños de la empresa de seguridad parte interesada en que haya inseguridad en Honduras? Una pausa y sigo hablando con mis invitados de esta mañana, el general René Osorio Canales y el general Luis Alonso Maldonado Galeas. Bien, si don Jorge Flores está en la línea, pásenme la llamada, por favor. Don Jorge, buenos días, sus opiniones, lo escucha aquí el general René Osorio Canales y el general Luis Alonso Maldonado Galeas. Buenos días, diputado Valladares. Muchas gracias por el apoyo en este tema de la industria de la seguridad. Les saluda a Rigoberto Fernández Salvador. Tengo 30 años de trabajar en esta industria de seguridad y quiero hacer unos aportes sobre la parte cualitativa sobre la industria. Esta industria es muy noble, le da empleo a mucha gente que no la quieren contratar en otro lado. Nosotros estamos luchando con quererle cumplir a nuestros guardias, pero es difícil. Como le decía el general, nos debemos a una demanda y a una oferta. El problema del empresario hondureño es que no puede pagar 40.000 lempiras por un guardia porque no puede, sus ingresos no le dan. Nosotros estamos haciendo grandes esfuerzos en la industria de seguridad por cumplirle a nuestros guardias. Sin embargo,
Bien, gracias por su participación. Don Jorge Flores, don Jorge, buenos días. Huele como a olor a llanta. Que iba en la carretera, adelante por favor. Adelante, que quería participar y que ve en la carretera con rumbo a San Pedro Sula. Adelante, por favor. Le cae la llamada, va por Comayagua. Bien, se le cae la llamada. Vamos, ubíquenlo de nuevo y díganle que ya va a ir al aire. Antes de continuar con mis invitados y de leer estas comunicaciones de la gente que se comunica constantemente con nosotros, Gerlin Díaz, cuéntame cómo está la situación en el norte del país. Hay sobre las tomas que se anunciaron esta mañana. Adelante, por favor. Bien, ahí está Gerlin. Ya veo que el paso está listo, Gerlin. Gerlin, te escuchamos. Veo que ya el paso es más fluido. Adelante. Pues una vez más no hay tráfico vehicular. Lo que hay pues es los vehículos particulares, no así que son pues el servicio del transporte público, donde a esta hora de la mañana pues se han paralizado todas las rutas de la zona norte del país. El tramo carretero que va hacia el municipio de Villanueva Cortés está tomado a la altura de Dos Caminos, así como también lo que es el sector de Potrerillos, Pimienta y también hacia el occidente del país. Como pueden observar, en este momento viene un bus lleno de la empresa Impala. Vamos a ver si nos podemos acercar y en este momento pues los usuarios van a tener que ser bajados por los ayudantes y motoristas que están pues en este sector porque no están permitiendo que ninguna unidad esté circulando. En este momento es una unidad de la empresa del Caribe que cubre la ruta San Pedro Sula hacia el municipio de Puerto Cortés, que están pues siendo desabordados sus pasajeros por parte de otros empleados del transporte público que están apostados a la altura de la parada de buses conocida como Viveros aquí en San Pedro Sula. En este momento pues no hay transporte hacia el municipio de Choloma, Puerto Cortés. Tampoco hay transporte para el occidente del país, hacia los departamentos occidentales como Santa Rosa de Copán y lo que es también el sector de Ocotepeque. De igual forma, pues no hay transporte a medias hacia el municipio del Progreso Lloro y también el municipio de La Lima. Así está el ambiente aquí en la zona norte del país a esta hora de la mañana, donde son miles de usuarios los que están pues quedando sin transporte público. Esta medida nuevamente lo han tomado pues los trabajadores, no así los dirigentes. En esta zona donde estamos ubicados no hay ningún dirigente, solamente son trabajadores, tanto motoristas y ayudantes que están apostados a esta altura. Como pueden observar, son centenares de pasajeros los que están caminando. En su mayoría están pues el que pretende desobedecer las órdenes, están pues arriesgando su vida, el motorista y el ayudante, y proceden a intentar golpearlos, porque muchos de los ayudantes aquí tienen hasta piedras en sus manos, lo que está poniendo en peligro la vida hasta de los mismos pasajeros. Esto es lo que podemos informarles a esta hora de la mañana en este contacto completamente en directo a la altura del Boulevard del Norte aquí en San Pedro Sula. Regreso nuevamente con usted, licenciado Raúl Valladares. Gerlin, por la importancia, repítame a qué lugares no hay acceso ya a los buses, y aquí el general Maldonado Galeas me decía algo que eso es atentatorio contra los derechos humanos de las personas lo que están haciendo. ¿Hacia dónde no hay transporte? Repíteme el listado que diste, por favor, Gerlin. Bien, a esta hora de la mañana pues no se registra lo que es el servicio del transporte público hacia el occidente del país. Hay toma de carretera por completo a la altura de Dos Caminos. De igual forma, en el municipio de Villanueva Cortés, en lo que es el semáforo que va hacia el municipio de San Manuel y principalmente al municipio de Pimienta Cortés. Esto está dificultando
bien el paso vehicular de los que vienen de la capital de la República hacia San Pedro Sula y viceversa. De Camalote, en Quimistán, Santa Bárbara, hay toma de carretera a esta hora de la mañana y no hay transporte público hacia el occidente del país. Y por supuesto, aquí donde estamos ubicados en el Boulevard del Norte, hace aproximadamente una hora se reinició lo que es el paro y lo que es pues bajar a el resto de los usuarios. Pero aquí donde estamos ubicados hemos sido testigos presenciales que algunos ayudantes pues portan algunas piedras de considerable tamaño que no hace más que a los conductores que están trabajando, como pudieron observar ustedes en las imágenes hace algunos minutos, que tienen que verse intimidados y bajar a los usuarios. Es un riesgo estar circulando hasta en las mismas unidades del transporte público a la altura del Boulevard del Norte aquí en San Pedro Sula. No hay transporte hacia el municipio de Villanueva Cortés, Pimienta, Potrerillos y por supuesto para la capital de la República tampoco hay transporte a esta hora de la mañana para el occidente del país y por supuesto para la frontera con Corinto, ya que este es el tramo carretero que conecta a Choloma, Puerto Cortés y Omoa respectivamente, licenciado. Gracias, Gerlin Díaz. Lamentable lo que está pasando. Bueno, a esos que están con piedras amenazando, la policía podría llegar a irlos a traer. Me decía general que es violación a los derechos humanos. Sí, aquí se ve un escenario de represión del pueblo contra el pueblo y también una violentación a derechos constitucionales. Todos los hondureños tenemos derecho a la salud, tenemos derecho a la libre circulación o locomoción y tenemos derecho a la educación, tenemos derecho a la alimentación, tenemos derecho al trabajo. Todos esos derechos constitucionales están siendo violentados por el mismo pueblo. Y lo que no es aceptable, por lo menos desde mi punto de vista, es que un gremio empresarial que defiende intereses de tipo empresarial esté tomando acciones que estén afectando a toda la sociedad hondureña. Una cosa es tener una bandera de derechos sociales, de derechos civiles, de derechos ciudadanos, que son de carácter universal, pero si en la pretensión de tener un logro empresarial se afecta a los derechos constitucionales de toda la ciudadanía, eso no es justo. Y tampoco debe de ser tan permitido de tal manera de que afecte todos esos derechos constitucionales. General. Sí, yo creo que lo que manifiesta en general la misma Constitución lo da para que uno se manifieste, pero de una forma ordenada. Si ellos quieren paralizar el transporte, que lo paralicen y la gente se va a mover, llámese a pie, en taxi, en sus carros particulares, pero no lo que están haciendo. Lo que decía él, al ver esas tomas donde están bajando a esos ciudadanos que tienen algunos compromisos de salud, compromisos con su familia, de trabajo, amenazando al conductor y al otro con perder la vida. Esas cosas son violatorias. Yo creo que ahí las autoridades deben ser contundentes. No podemos permitir que se estén violentando los derechos de los demás. Todo el mundo tiene derecho a expresarse, a manifestarse, pero de una forma ordenada. Pueden paralizar el transporte a la orilla de las calles y que circule todo el mundo en sus carros privados y a pie. Pero ya cuando son esas tomas así, ya la intención es otra, desorden del país. La autoridad debe de ser contundente, ese es mi punto de vista, para no permitir esto. Para volver al tema de las armas, antes quiero decir, me gustó la expresión que utilizó. ¿Cómo fue que dijo? Represión del pueblo contra el pueblo. Es correcto. Eso es lo que está pasando. Y también comparto lo que dice el general Osorio. La autoridad tiene que ser contundente y poner orden. Imagínense estos amenazando con piedras al que va manejando y al ayudante, que los van a matar con una piedra. Tienen que poner orden las autoridades. Antes de pasarle a don Jorge Flores, aquí tengo un par de mensajes. El abogado Germán Leicelares dice, don Germán, existe un enorme reto en materia de regulación, no porque no exista regulación, sino más bien por excesos y falta de cohesión. La seguridad como activa FEBE debe tener modalidades y definiciones claras. Por ejemplo, existe vigilancia privada. En esta puede haber desde doméstica hasta industrial, protección personal, transporte de valores, patrimonial, predial, preventiva, asesoría, vigilancia y muchas más que tienen cada uno de sus peculiaridades. La logística y el control de armas son otro aspecto.
La instrucción y capacitación, otro. Requisitos para tener una empresa de estas, la diferenciación entre lo que sería a nivel público y privado. Luego existen los efectos de contratación y sin especialización, regulación salarial, límite de horario y muchos aspectos más. Al final, poder adquisitivo y la crisis económica social incide directamente, pues las condiciones socioeconómicas en muchos casos no permite se pueda pagar el verdadero costo o valor que tienen los distintos servicios. Y estos son solo la superficie de los retos que esto implica, dice el abogado Germán Leicelar Hijo. También aquí se comunica con nosotros, aquí voy a darle lectura, Juan Carlos Aguilera. Es que el problema es que todas las empresas de seguridad son de coroneles o militares retirados, por eso no hay regulación ni de armas ni de personal. Don Serapio Cruz, Raúl, se les olvida a los señores los casos de Enaco, Calfa, siempre desviando la atención hacia policías. Las avionetas, ¿dónde se han perdido? Casi todas las empresas de seguridad están en manos de militares. Mejor les recuerdo también, con todo respeto, los asaltos a los bancos. El arma que usted habla es el lugar. La empresa de seguridad surgieron en la década de los 80 en el gobierno del presidente Maduro y la ley cambió desde entonces. Es más fácil obtener el permiso. El presidente Maduro llegó después de los 80. En los 80 no estaba esto. Bien, don Jorge Flores también. Buenos días, don Jorge, lo escuchamos. Buenos días, licenciado Raúl. Solo para aclararle, mi nombre es Rigoberto Fernández. Soy civil, tengo 30 años de trabajar en esta industria, una industria muy noble. Rápidamente quiero hacerle un repaso de las cualidades de esta industria. Tenemos muchos empleados que no les pueden contratar en otras industrias por la edad. Segundo, nosotros somos autorregulados por la misma demanda del mercado. La calidad de nuestros servicios la define el cliente. Somos regulados. No todas las empresas de seguridad son de militares o de policías y eso no debería de ser un problema. Precisamente ellos son reservistas y tienen un elemento que el Estado les dio, que es capacitación, y ellos lo transforman en servicios de seguridad privada. Eso no le veo ningún problema. Otro de los puntos importantes, somos el cliente más importante para la armería. Nuestros guardias de seguridad son autorregulados. ¿Cómo es que somos autorregulados? Nuestras armas no andan en la calle, a excepción de las armas que usan los guardaespaldas y los servicios de custodia de carga. De ahí nuestros guardias no cargan armas en la calle. Es una de las cosas que se debe de aclarar, porque mucha gente cree que nuestros guardias andan armados en la calle. Otro punto importante, hacerles ver que la incidencia de delitos de nuestros guardias en el crimen común es casi cero. Casi cero. Ustedes se remiten a las estadísticas, van a ver que casi no tenemos problemas en la calle con nuestros guardias. Somos regulados desde el 2010 por la Policía Nacional con un reglamento de empresas de seguridad, el cual ha ido caminando y ha ido mejorando esta industria. Una de las grandes mejoras que tenemos actualmente es que la Universidad de la Policía nos abrió las puertas para capacitar a nuestros empresarios. Tenemos más de 500 profesionales ya egresados de un diplomado de gerencia de empresas de seguridad. Esta industria es relativamente joven, nace en 1980, pero desde hace 8 años estamos profesionalizándola. Las empresas de seguridad nos debemos mucho a la demanda. Es bien difícil que podamos cumplirle a todos los guardias los derechos por ley, porque un empresario tendría que pagarle a nuestra empresa 40,000 lempiras por guardia y es difícil. No podrían optar a tener servicios de seguridad. ¿Aló? Sí, lo estamos escuchando. ¿Algo más que desea agregar? No, solamente y agradecerle el espacio de estar tocando este tema porque es bien importante para nosotros. Nos interesa como empresarios de seguridad que estemos en el tema de la regulación, pero no hay que dejar de vista que somos una industria en desarrollo y que cualitativamente tenemos muchas cosas buenas. Mire, una de las cosas importantes para terminar, nosotros tenemos más de 80,000 ojos en la calle. En una política de seguridad pública, estos 80,000 ojos serían algo interesante. Pero actualmente estamos viendo a las empresas de seguridad con una etiqueta que no es cierta. Estamos en regulación desde el 2010 y estamos en proceso de mejora y hay evidencia. Y como le decía,
tenemos cursos de capacitación para todos los niveles. Muchas gracias. Yo creo que, Raúl, es importante lo que acaba de decir el amigo, porque sí es importante, el Ministerio de Seguridad ha abierto las puertas con estos diplomados, con estos cursos y lo que hablamos anteriormente. Estos centros de adiestramiento tienen que ser dados por gente capacitada y certificada, que es lo importante. Hablaba de que puede haber algún centro de adiestramiento son requisitos que deben estar establecidos en la ley, bien regulados, porque no es cualquiera que va a venir a hacer un centro que puede ser al final algo negativo para la misma sociedad, para la misma seguridad del Estado. Son cosas muy complejas que hay que regularlas bien y hay que tener mucho tacto en esto. Lo que decía el abogado Leicelar Hijo, estoy totalmente de acuerdo, este es un tema muy complejo, estamos hablando solo de un tema específico ahorita, pero implica logística, implica efectivos, implica oferta y demanda, implica el ambiente que estamos viviendo, la inseguridad del mismo país, la falta de inversión porque no hay seguridad, o sea, es bien complejo, la parte de adiestramiento del personal en los diferentes niveles, la capacitación del personal, los derechos del personal, algo que no es fácil, hay que ser un tema sentarse con gente especializada en las diferentes áreas para que todos pongan su grano de arena y hacer un equipo complejo, interinstitucional que pueda aportar cada quien en su campo para que esto sea integral. Y lo que le decía el amigo, yo estoy totalmente de acuerdo, gente capacitada hay en esa compañía y son elementos que están observando el crimen y dan información a la Policía Nacional, al Ministerio Público, a FUSINA, a todos los entes que están trabajando en este combate, porque son elementos que ayudan a dar esa información adecuada en el campo que se desarrolla el delito, ese es algo bien complejo. No debe sentirse mal, nosotros aquí estamos solo para dar recomendaciones y yo aplaudo también el servicio que hacen, que es un servicio, no es fácil estar 4, 8, 12 horas, dependiendo, como dice él, la compañía de seguridad, los servicios que preste y lo que va a pagar el empresario por la seguridad que se dé. Eso dependerá de los recursos que tiene cada quien y lo que uno contrata. Pero sí es importante que se certifiquen, que la ley los ampare, que haya un adiestramiento adecuado, una certificación del personal y que haya motivación del mismo personal. Como decía un señor hace poco en su entrevista, que es gente, lo motivan a ellos, se llevan a disparar, se les da uniforme. Como les digo yo, hay un espacio de darles un permiso una vez a la semana para que ellos estén con su familia y entrarle de nuevo con nuevos bríos, con un espíritu más eficaz, más eficiente y lograr los objetivos que tiene cada empresa. Cada empresa es dueño de su rubro, de sus objetivos, de sus metas, que es la seguridad que da, hasta donde tiene las limitaciones y eso dependerá, como lo dijo también el amigo anteriormente, Ulloa, que estamos hablando de tecnología de punta, de cámaras, de escenarios, de reunión de crisis que deben de tener las empresas, así como lo maneja Defensa, lo maneja Seguridad, el mismo Estado. Para eso está el Consejo de Defensa y Seguridad Nacional, es un equipo grande, vienen los elementos y se integran y así lo miro yo que lo está manejando el gobierno como tal y lo hacen también las diferentes instituciones, para hacer un equipo integral y de todos los elementos no se distraigan y todos están enfocados en la misión. Carlos Mejía me escribe y me dice, tengo ya un mes de que los pobres guardias de la empresa piden que intervengamos para que les paguen su 14avo. No les pagan derecho. Esto es un acto de injusticia. La administración de la empresa tiene que contemplar los pasivos laborales y también estos derechos laborales que, conforme al Código de Trabajo, todos los empleados tienen derecho. Y por lo tanto deben de hacer las reservas correspondientes de tal manera de que no se incumplan. Yo creo que las preocupaciones de todos los televidentes, los que han participado, son válidas. Y cada quien hace su enfoque dependiendo de en qué situación está viendo este problema de la inseguridad y las empresas de seguridad. Pero yo aconsejaría ahorita de que en la discusión de lo que falta por la ley y en la elaboración del reglamento vayan algunos elementos que deben de estar claramente definidos. El primero, lo que tiene que ver con el marco jurídico sobre las cuales deben de regularse las empresas de seguridad desde su inscripción hasta los requisitos que como empresa debe de tener y los que los guardias también. El segundo es la certificación de quienes van a prestar este servicio con un proceso de capacitación. La Secretaría de Seguridad va a proveer algo a través del Instituto Tecnológico y la ley da apertura para que se creen algunos centros también aprobados por la Secretaría. Y el tercero, seguridad social. La seguridad social sí sería conveniente de que los señores diputados
tomen la debida observación y análisis de tal manera de que desde el punto de vista del marco jurídico que tenemos para la seguridad social y las normas que se le impongan a las empresas, esta persona que presta ese servicio lo haga dignamente. Yo creo que esos serían los elementos que más o menos se deberían de considerar para que vayamos en la dirección adecuada. General, gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Un gusto, un gusto. Muchas gracias a ustedes. Bien, cerramos el programa ahora con el general René Osorio Canales, sus recomendaciones, y también me gustó la parte final que él se dirigió a los diputados, también que les dice a los diputados qué recomendaciones les da, porque muchos honorables diputados desconocen de este tema, hay otros que conocen, y me imagino que la persona que está al frente de esta comisión que va a la regulación de las empresas de seguridad es un conocedor de este tema. Sí, a los diputados un llamado para que esa comisión que ellos integran pues llamen a los expertos en estos temas. Como lo decía el general Maldonado, este es un problema que debe ser integral. Deben de participar los diferentes ministerios que están involucrados con esto, Ministerio de Trabajo, para que sean estos centros, esta empresa privada de seguridad tenga todo lo necesario y lo básico. Lógicamente eso dependerá del mercado. Yo le hago un llamado a la población para que confíen en Congreso Nacional, en esas comisiones, para que estas regulaciones sean efectivas y se toquen los temas torales, como hablamos, logística, capacitación, evaluación, supervisión y certificación, que es lo básico de una institución, para que sea un éxito y no tengamos un problema a nivel nacional, sino que sea un componente que ayuda a la seguridad del Estado mientras la seguridad se establece en el país, a nivel nacional. Raúl. Gracias, general René Osorio Canales. Un honor. Gracias a ustedes. Esta mañana hemos hablado de la regulación de las empresas de seguridad. Pido disculpas, no pude pasar toda lo que me mandaba la gente por las redes sociales ni todas las llamadas por cuestión de tiempo, pero agradezco a todos habernos permitido poder estar con nosotros en este importante tema. Los invito a continuar en sintonía de Canal 11 y que tengan un feliz viernes.